días para todos y todas. Hoy nos encontramos de nuevo, como de costumbre, en el programa de cada fin de mes, 6 AM Cultural, que tiene la gestión cultural de acá de la Facultad de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Kevin Salazar, participante de Mesa Diversa, trabajador social. Hoy voy a estar acompañándoles y moderando un especial conversatorio en relación a, vamos a hablar de eso, de la salud, ¿cierto? El derecho a ser población LGBTIQ+ en la salud, ¿cierto? ¿Qué es eso de la población LGBTI? Tenemos hoy unos invitados, unas invitadas y un invitado maravilloso. Entonces, espero pues que estén muy atentos, muy atentas, que también las preguntas que se nos vayan viniendo, pues como un poco a la cabeza, podamos irlas desarrollando, dándoles respuesta, tratándoles de dar respuesta. Y bueno, no siendo más, agradecemos de nuevo a la Facultad de la Universidad de Antioquia de Medicina y a la Mesa Diversa de la Comuna 4. Bueno, entonces ahora sí, compañeros, compañeres, preséntense. Buenos días. Bueno, vamos así, en orden. Bueno, yo soy David Peña, también hago parte de la Mesa Diversa de la Comuna 4, estudiante de psicología ya de último semestre, artista escénico, y también como muy agradecido de estar en este espacio, sobre todo porque me interesa mucho tratar desde la salud, también desde la salud mental algunos asuntos, desde la semiología, que son como importantes mencionar alrededor de esto de la población LGBTI o disidencias sexuales y de género. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Gabriel Moncotes. Yo hago parte también de la Mesa Diversa de la Comuna 4. Soy estudiante ya de último semestre de cine. También trabajo como logístico y iluminador para teatros en el área pues, metropolitana. Este espacio me interesa muchísimo porque de una u otra forma, desde la parte de los trans, siempre vamos a tener una vida sometida a tener una muy buena relación con la parte médica y sobre todo con la salud, puesto que nuestro tratamiento siempre va a tener que tener, digamos, cierto control y ciertos beneficios y ciertos tratamientos para poder garantizar nuestra salud, ¿cierto? Entonces, hoy por eso estoy acá y bueno, esperando tener una buena conversación ahora con ustedes y con todos ustedes. Bueno, buenos días para todos y todas y todos. Mi nombre es Mateo Mazucapié, profesional de planeación y desarrollo social, objetor de conciencia al servicio militar obligatorio, también participante de la Mesa Diversa de la Comuna 4, y creo que aquí estamos como organización social y comunitaria también para dar el tema alrededor de las políticas públicas y ese seguimiento que se le da la política pública LGBTI, que le da un enfoque también a todo este aspecto de la salud que se ha identificado una problemática muy grande, estructural, que dentro de la política pública hay unos lineamientos que responden a esas necesidades y a esa discriminación, por así decirlo. Entonces, también es como rico darle como orientación al tema alrededor de las políticas públicas que hoy rige en la ciudad de Medellín. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, David. Bueno, entonces queremos como hacerlo bien especial el día de hoy, pues también en conmemoración como más de mes diverso, maravilloso que es a nivel mundial. Entonces vamos a iniciar como con unas cortas lecturas que venimos trabajando durante hace ya 6 meses también con la facultad en un programa que se llamaba Literatura Diversa, palabras para lectores inconformes, sí. Entonces, bueno, ¿quién de muchachos arranca con una de las lecturas? Si quieren puedo iniciar yo. Yo tengo uno de los fragmentos pues, que puede dar incluso apertura a esta conversación. Es un postre, se llama Mi Parte. Yo en tanto trans soy la mujer, la madre y la hija. Me autoparí. Y esto que puede sonar a superpoderes o a una tríada divina, la verdad es que no es así. Mi embarazo, aunque planeado y deseado, no fue nada fácil. El solo hecho de concebir la idea de gestar a Frida
me confrontó con muchos fantasmas y por ende con el miedo. Bueno, esta es una de las cartas de Frida y este fue el postre para dar inicio. Bueno, yo les voy a leer paréntesis que dice así: cuando nací, el sexo fue un destino. No se puede elegir ser poeta. De las mujeres, nunca amé a ninguna, sin duda, porque las amé en bloque. Fue un amor largo y sin alegría. Ellas también me amaron, sin deseo y sin gozo. Las miré con nostalgia de una vida más bella. Cuando quise ser mejor, quise ser mujer. Después me olvidé. Devoré la costilla de Adán en la travesía del desierto. Fui hombre, poeta, amé a otros hombres, tuve hambre. Llegué a la playa de este mar eterno, al sur del Brasil. Mi olor es de sal virgen de yodo. Sé que una mujer devolverá al mar, sé que una mujer devolverá al mar el pez con una moneda en la boca. Ella escribe mi poema, yo aguardo. Y este es de Alfredo Fresía, que es una entrada de las que se leyó en esto de lectura diversa. Bueno, yo sí les quiero como compartir un fragmento de Todas las cosas de tus bolsillos de Fernando Molano. Es un escritor colombiano. Pues, desde su literatura pues, se ha identificado con su orientación sexual, pues, homosexual, y en esos escritos directamente van dirigidos para su novio. Prácticamente todo ese poemario que saca va dirigido a esa relación tan bonita que tuvo, ¿cierto? Entonces aquí él describe este fragmento que se llama Esa hora de los moteles. Sigue por su cintura mi pierna y está para mi mano su espalda. Arriba miró el techo para mi corazón, su silencio, pero suena como alarmas terribles en su dulce ensueño, los 4 golpes firmes tras la puerta. Hemos gastado nuestro rato sobre el piso, el pie de esta cama sucia. Todavía nuestro deseo permanece tibio entre sus pantaloncillos y el mío. ¿Listo? Gracias, Mateo. Bueno, y para ir como entrando un poco ahorita sí en materia que nos convoca hoy, con todo el tema de eso de la población LGBT y la salud, creo que es importante arrancar con entender eso del cuerpo, ¿cierto? ¿Qué es eso de las corporalidades? ¿Cómo se configuran? ¿Quién las configura y para qué las configuramos, cierto? Entonces hay un texto que trabajamos también en literatura de la carta, es una entrada de una docente de la Universidad de Antioquia, Ana Lula Feral, y dice así, es un fragmento. ¿Qué es el cuerpo? Me vine a preguntar por el cuerpo después de realizar acciones. Antes me lo preguntaba desde un lugar muy íntimo, pero no desde el arte. Me gusta mucho la obra de Bárbara Kruger, una artista estadounidense, y una vez me encontré su definición. El cuerpo es un campo de batalla. Puedo decir que la definición más clara que haya podido imaginar. El cuerpo, si bien es mi territorio, es la carne que palpita este pensamiento. También es este lugar donde todo constantemente se está disputando. No siento que el cuerpo sea un territorio ya ganado. Todo el tiempo tengo que salir a la calle a poner en negociación lo que pasa en mi cuerpo con el mundo. Esto me parece importante porque en esa disputa o en ese campo de batalla, yo soy la que mueve este cuerpo. Soy la que puede o no poner este cuerpo ciertas cosas y a partir de esa fuerza me enfrento a este territorio de batalla. No solo estoy pensando en lo que yo quiero, sino también en lo que puedo generar y voy negociando eso todo el tiempo con el mundo. Entonces, para mí, esa es la definición más bella de cuerpo. Ana Lula Feral. Bueno, muchachos, muchachas, muchaches, continuamos, entonces arranquemos como con la primera pregunta que nos convoca hoy, que yo siento que es la base, ¿cierto? Como para uno empezar a entender eso de las diversidades sexuales,
y más ponerlas en un escenario político y de discusión académica, ¿cierto? ¿Qué es eso de la sigla LGBTIQ+? ¿Qué significa eso? Una breve definición así, como lo han ustedes vivido en sus vidas. Cuéntenos un poco a mí y al público de qué se trata esa sigla. Bueno, las siglas LGBTI fueron unas siglas que comenzaron como para definir esa población diversa, ¿cierto? Que empiezan con la LGB, que habla de las orientaciones sexuales, es decir, de las personas a las que nos sentimos atraídas. La L significan las personas lesbianas, que son mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres. La G son hombres que se sienten atraídos por otros hombres. Y la B son personas que se sienten atraídas tanto por hombres como por mujeres. Y de allí parten ya las siglas LGBTI, que ya hablan de identidades, que no sé si de pronto aquí nuestro amigo Gabriel nos quiere hablar un poco de esa T. Bueno, la T vendría siendo como tal transgénero, transexuales, travestis. Los transgénero son aquellas personas como tal, una definición muy clara podría ser, son hombres que nacieron con vagina y mujeres que nacieron con pene. Porque para ellos son personas, hombres y mujeres desde la concepción, más no desde la parte física, ¿cierto? Las personas transexuales son aquellas que ya inician un tratamiento, entonces son aquellas que ya empiezan a tomar pastillas o que ya empiezan también a, ¿cómo se llama eso? Intervenir su cuerpo quirúrgicamente para lograr tener pues esta apariencia física conforme a lo que son, ¿cierto? Y las personas travestis, pues en realidad son hombres o mujeres que se trasvisten del sexo opuesto de una forma un poco más exagerada, ¿cierto? Ya, lo que te podría decir, y la I sería intersexual. Sí, pues la intersexualidad ya viene ya desde unos asuntos ya biológicos, porque la misma naturaleza pues, nos ha mostrado un montón de asuntos, ¿cierto? Que también, digamos, hay unos genitales, está el pene y la vagina, también hay unos cromosomas, también hay unas, no recuerdo cómo es que se le dice, acabo de olvidar el nombre, cuando se dice si tiene progesterona o testosterona. Pero bueno, en todo caso, las personas intersexuales son aquellas, se supone, que digamos que el hombre tiene pene, produce testosterona y un montón de asuntos, pero hay personas que desde que nacen, por ejemplo, una vez un compañero nos contaba el caso de un amigo que tenía un asunto médico, o sea, es un hombre, nació con pene, toda su vida se había concebido como un hombre, cuando va al médico resulta que tenía desconquista en un ovario, o sea, internamente tenía ovarios, pero fue un asunto médico, uno de esos casos pues, locos que pasan, entonces la intersexualidad habla más desde un asunto biológico. Y yo agregaría pues que ahí sigue la Q, ¿cierto? Y sigue esa más, que a veces le ponen mucho, ¿cierto? Esa Q hace referencia como, primero como a unos movimientos que surgen en Estados Unidos y que también se miran como toda esta normativa que se está generando alrededor de la población y lo primero que ellos dicen, no, eso no me identifica, ¿cierto? La Q significa lo queer, que en su traducción es lo torcido, lo raro, lo diferente, y desde ahí ellos se desligan a todo, pues prácticamente se desligan como de estas normativas que definen o teorizan más que toda la población, ¿cierto? Entonces ahí empiezan también los movimientos de las disidencias sexuales, ¿cierto? Entonces empezamos a ver que hay unos movimientos que les va a decir no a eso, a esta teoría, pues, entre comillas, impuesta, pero que también forman cuerpos, forman pensamientos, forman identidades que ellos dicen, no, por ahí no vamos nosotros. Entonces, eso significa como también esas movimientos y esas identidades. Si puedo decir algo así rápido, por ejemplo, en los 90 se inició un movimiento que era el capitalismo rosa, y era que pues digamos todo el capitalismo se dio cuenta que las personas homosexuales eran posibles compradores y empezaron como a generar un estereotipo y un ideal de ser homosexual, de ser delgado, de ser alto, de ser el rubio, de ser el blanco. Entonces, por eso precisamente también salen esos movimientos a decir, venga, yo de esa sigla LGBTI, de esa parte gay, que digamos me encasilla como para yo ser gay, tengo que, pues, que ser el chico rico, guapo, flaco, atlético.
pues no me representa, y de ahí es como que se empiezan como a desligar de esas siglas. Exacto, y ya pues el más es aquello que engloba a todas estas otras personas que no se identifican en ninguna de estas otras siglas. Entonces vendrían siendo los pansexuales, los asexuales y también pues otros tipos incluso de formas de concepción. Bueno, muchas gracias. Como recogiendo entonces un poco, tenemos como varias categorías. Entonces, lo LGB, que responde a las orientaciones sexuales, lesbianas, gay, bisexuales, como nos acaban acá de exponer. La T, que responde a un asunto de identidades de género, que ahí quiero que ahondemos un poco, para allá voy con la siguiente pregunta, que tiene que ver con lo trans. La I, que antiguamente, incluso en la medicina, yo creo que nos faltó mencionar un poco de eso, pues aprovechando que estamos en un espacio, lo llamábamos el hermafrodismo, ¿cierto? Entonces él era el hermafrodita o ella era el hermafrodita y el médico era quien decidía qué sexo primaba, ¿cierto? A través de sus papás. O sea, con una concesión con los papás, no, le vamos a estipar pues como uno de los dos y que predomine, ¿cierto? Masculino o femenino. Y que eso con el tiempo ha ido cambiando a nivel no solamente en la medicina, sino a nivel político. Porque ahora pues hay digamos, unas reglas y unas normativas que regulan este ejercicio de la intersexualidad para que precisamente sea la persona que tiene la condición quien decida cuando crezca qué sexo o a qué género quiere hacer parte, ¿cierto? Y por último tenemos otros movimientos, que ni siquiera son identidades, otros movimientos mundiales que engloba ese Q+, ¿cierto? Que son movimientos, digamos, que se salen un poco de esa norma, de eso impuesto, de eso lo raro, lo que no se ha podido categorizar, lo que todavía no hemos podido ponerlo, digamos, en un concepto claro y que nos muestra otras formas de vivir y de habitar el cuerpo. Bueno, entonces ahora sí quiero que ahondemos un poco en eso de las identidades de género. ¿Qué es esa vaina de las identidades de género? Bueno, pues para poner como el tema, para que no sea como siempre David iniciando, bueno, las identidades de género, primero como hay que tener como ese acercamiento, ¿cierto? Frente a lo normalmente concebido de que lo masculino y lo femenino, pues aparte de que es una categorización que le hacen a uno al nacer, ¿cierto? También empiezan a formar unas formas de comportamiento, formas de pensar, ¿cierto? Una forma de vestir, de expresar, unas normas pues que en lo social pues empiezan como a regir, ¿cierto? Entonces cuando hablamos también de estos movimientos y hablamos también de esas identidades de género, empezamos también a empezar a identificar esos aspectos que de la corporalidad, de la expresión o esa manifestación del ser empiezan como a comunicar al exterior lo que la persona se está construyendo internamente, ¿cierto? De otras palabras, es lo que yo estoy expresando al mundo exterior, mis pensamientos, mi forma de ver al mundo, mi forma de construcción interna, ¿cierto? Entonces ahí empiezan como a hablarse de esas identidades de género. Entonces no sé si es una contextualizar nada. Bueno, ya pues por identidades de género, como tal, es con lo que yo me consigo. Y no es una imposición y no es algo aprendido socialmente, sino que empieza a partir de mí. Como estaba muy bien hablando Kevin, es ver también que mi cuerpo es mi primer territorio. Y si yo entiendo mi primer territorio, empiezo a tener unas formas de comunicarme al exterior, como lo decía Mateo, desde mi forma de vestir, desde las palabras con las que me comunico, desde la forma en la que me empiezo el manerismo, pues cómo yo utilizo mis extremidades y mis manos. Y también, como entonces yo empiezo a reflejarme digamos, en un solo género. Entonces, yo, por ejemplo, yo soy un chico trans, entonces yo empiezo a tener una identidad de género masculina, así mi apariencia física corresponde a otra naturaleza. Entonces, yo igual me sigo comportando así, no porque tenga que defender mi postura masculina, sino porque ya devengo masculino.
Entonces ya es algo que viene desde adentro, que se me va cada vez más, digamos, no despertando, pero sí aclarando. Entonces ya posiblemente, ya futuramente, yo ya puedo defender mi postura como ser masculino en una sociedad. Entonces ahí desde la identidad de género es donde yo mismo me identifico con mi propio territorio en el territorio externo. Incluso desde las disidencias sexuales, cuando también se habla de esas identidades, que es eso con lo que nos identificamos, también habla de un asunto de salirse del binarismo. ¿Qué es el binarismo? Por ejemplo, yo que me concibo como hombre, no necesariamente, por ejemplo, estos collares o aretas que socialmente los consideran, no, eso es para chicas. Digamos, si yo me identifico con ponerme algo así, o soy chico, tengo barba, pero me gusta hacerme una línea con lápiz, pues también puedo hacerlo, ¿cierto? Porque no tengo que responder como esas lógicas de lo que ponen como tú eres chica, usa falda, vístete así, sé delicada, y tú eres chico, sé más rudo, siéntate derecho, ¿cierto? Como que también eso con lo que yo me identifico y tener como esa libertad de poner en mi cuerpo que es mi territorio y reflejar eso que es con lo que yo en realidad pues me concibo, siento y me identifico, ¿cierto? Claro, pues, recopilando también un poco eso, el tema de que las identidades de género no solamente responden a lo masculino y lo femenino, ¿cierto? Ahorita hay unos movimientos precisamente que pertenecen a Sacumas que hablan de lo no binario o del género fluido, ¿cierto? ¿Y qué es eso? Pues como que yo puedo identificarme con lo que quiero. Yo puedo ser masculino, mañana femenino y pasado mañana otra vez masculino, ¿cierto? O que finalmente no me interesa ninguno de esos dos opuestos, ni masculino ni femenino, yo quiero estar en el centro. Entonces a mí no me tratan ni de masculino ni de femenino y aparece todo este asunto del lenguaje inclusivo, que se le da pie como a la tercera pregunta, que aparece todo este asunto del lenguaje inclusivo que ha hecho como una revuelta a nivel mundial, porque hay como así que le tengo que tratar de todo, o como así que le tengo que tratar de ella, ¿cierto? Eso suena súper feo. Es que nosotros no estamos acostumbrados y la Real Academia de la Lengua Española nos ha dicho que eso no es correcto, ¿cierto? Cuando hemos venido configurando el lenguaje desde tiempos históricos a lo que tenemos hoy, ¿cierto? Tecnificándolo cada vez más. Y hay que recordar que el lenguaje es un asunto que cambia, ¿cierto? Es lo que va mutando. Que va mutando, exacto, Gabo. Entonces ahí voy con esta pregunta que me parece muy bacana, y es que escuchamos mucho ese tema del enfoque diferencial, sobre todo en la salud, sobre todo en los servidores públicos, y tiene que haber un trato diferencial, un enfoque diferencial. ¿De qué se trata eso, muchachos? Cuéntenos un poco qué es ese enfoque diferencial. Bueno, a mí me gustaría mencionar algo y es una psicóloga llamada Evelyn Hocker que ella publica, digamos, una investigación que se llama la adaptación del varón homosexual. Y es que en todo el tema de la salud, digamos, había un estigma, un estereotipo sobre la adaptación precisamente de las personas trans, gays, pero eran porque cogían unas poblaciones que como históricamente han sido vulneradas, era, digamos, muy normal por esa concepción social, digamos, esas dificultades, por ejemplo, como pasa con las personas trans, ¿cierto? Que siempre la relacionan con la calle, con el trabajo sexual, porque claro, como históricamente es donde se les ha relegado. Entonces ella con esta investigación le pone a un montón de médicos y psicólogos y psiquiatras los perfiles de unas investigaciones psicológicas de personas heterosexuales y homosexuales para que ellos determinaran quiénes eran los homosexuales. Y claro, encuentran que pues, no sabemos. Y era que con esa investigación ella mostraba el hecho de ser homosexual, ser trans, no, digamos, tiene que ser para que te encasillen o digamos, te impongan como un estereotipo, ¿cierto? Entonces ahí eso fue muy importante para la medicina porque fue una forma de llamar la atención, porque muchas personas cuando necesitaban un asunto médico se sentían vulneradas, pero como había todos estos estigmas, estereotipos, cuando iban a los centros médicos, porque siempre había pues como un estigma, como, llegó el travesti, llegó la machorra, llegó el marica, ¿cierto? Entonces quería pues como también empezar contando como ese asunto de que aportó Evelyn. Bueno, que es todo esto del enfoque diferencial, y yo creo que Kevin mencionó al principio una palabra muy clave frente a este concepto, que es lo público, ¿cierto? Entonces empezamos a relacionar eso público con eso del servicio a la comunidad, ¿cierto? Entonces desde ahí nos partimos también para construir ese concepto del enfoque diferencial, porque finalmente
prestar un servicio, entablar un diálogo con la comunidad, es también construir unos puentes, unos acuerdos comunes, ¿cierto? Esos acuerdos comunes es también respetar, creo, respetar las construcciones identitarias, los movimientos, ¿cierto? Todo esto va encaminado a que lo público debe de responder de manera eficaz, de manera respetuosa a esas diferencias que hay en lo social, ¿cierto? En este caso tenemos un enfoque diferencial para las comunidades LGBTI que son muy específicas, que son un lenguaje, que son unas formas de comunicarse, que son unas formas de intervenir, que finalmente lo público, los servidores públicos más que todo, tienen que construir unas pautas, tienen que construir unas formas de comunicación, tienen que construir unas formas de dialogar con nuestra comunidad. Por eso desde el Departamento Nacional de Planeación, desde todas las construcciones de las políticas públicas de planeación, también hay unos documentos que entonces empiezan a hablar de que, listo, hay un trato diferencial desde lo público, desde ese puente que hay desde lo social y la institucionalidad, hay que construir ese como un acuerdo para que podamos tener un trato específico y que no haya todas estas violencias estructurales, todas esas violencias directas que se han también construido alrededor del lenguaje, ¿cierto? Alrededor de cómo me comunico con el otro. Desde que usted le dice hola o desde que usted la forma de cómo trata a esa persona, pues va a incidir mucho en si lo violenta o no, ¿cierto? Pues pueden decir, pero si yo no lo he tocado, si yo no le he pegado, pero desde la palabra también hay unas formas de violencia que se han configurado, ¿cierto? La discriminación, la exclusión y también la homofobia, ¿cierto? Y la transfobia. Entonces creo que desde los servidores públicos alrededor de la salud también han surgido esa necesidad de hablar de ese enfoque diferencial, ¿cierto? Bueno, pues yo diría que si hablamos de enfoque diferencial, de una u otra forma hablamos de dos puntos. Un punto que es la diversidad y un punto que incluso sigue siendo la parte, digamos, profesional estructural, que de una u otra forma ya maneja un lenguaje. Aquí se está invitando con esto de enfoque diferencial a que empecemos también a tratar a los otros, a las otras personas también con el mismo respeto, desde los tratamientos, desde la bienvenida, desde incluso la mera gestión para pedir una cita. No es normal, o bueno, es habitual, pero no sería lo adecuado, que cuando vos vas a pedir una cita a tu IPS, si en tu cédula aparece el nombre, no sé, masculino, se sigan refiriendo a ti de forma femenina, y si sigan refiriendo de forma masculina, si tú ya presentas tu cédula con tu nombre cambiado. Entonces ahí es ese enfoque diferencial, es un llamado es para que también estemos presentes y tengamos conciencia de que hay cosas que están cambiando y de que la sociedad se está cambiando, de que ahora hay grupos, de que ahora hay personas que de verdad también merecen un respeto, y ese respeto parte desde también entender esos otros códigos. El lenguaje es un código, la forma en la que nos expresamos es otro código, la forma en la que observamos es un código visual, y es empezar a ver que ese enfoque diferencial apunta siempre el respeto general de las personas, sino entonces cómo vamos a hacer y cómo se van a hacer esas alianzas IPS o médicos con las personas que van a empezar los tratamientos. Seguiríamos entonces yendo a la clandestinidad, y eso terminaría como siempre pues siendo algo perjudicial para la misma comunidad LGBTI como para la misma comunidad, supongo yo, de médicos y social, porque en realidad pues, como decía David, no hay algo que nos diferencia como homosexuales o no, al final de cuentas seguimos siendo personas y eso es lo que importa. Entonces creo que este más es un llamado, ese enfoque diferencial no es para que lo tengan como un reglamento súper premeditado siempre en cuenta, sino que es para que lo vayan, se vayan untando de él, vayan cogiéndole también cariño, porque si no siempre les va a dificultar atender a personas de otras diferencias o de otros tipos de pensamientos. O sea, eso es más como una invitación para que hablemos en general desde el respeto.
Gabo, pues una cosa así rápida, no sé si de pronto tú que, digamos, te mueves también conoces muchos chicos trans. He escuchado que algunos, por ejemplo, se resisten a hacerse una citología, por lo que implica un hombre ir a hacerse una citología. Que eso también es un asunto que, claro, tienen la resistencia a ir por precisamente como son tratados en estos espacios y muchas veces no pueden prevenir un cáncer o un montón de asuntos, pues porque es necesario, por ejemplo, una citología, ¿no? Claro, bueno, gracias por tocar ese asunto, porque los chicos trans pues tenemos sí o sí que tener eso presente, puesto que si no nos vamos a intervenir desde la parte reproductiva, pues tenemos que manejar igual el control. En ese asunto, la mejor forma es hablar directamente con la médica o el médico que te vaya a hacer la citología y le cuentes, es que tú eres un chico trans o eres una chica trans, bueno, que eso radica más por los chicos trans, que eres un chico trans y que en realidad pues no aceptan ningún procedimiento que vaya a ser de penetración. ¿Por qué? Porque eso en realidad no va con tu forma de concepción del cuerpo. Eso vendría siendo, si se hace de una u otra forma, de una forma obligada, vendría siendo una violación en mediano o alto grado, porque en realidad están yendo contra tu voluntad. Entonces ahí el ideal es por eso mantener una comunicación constante con tu médico y si no, pues mejor cancelar la cita y ya ir o remitirte a lo que es atención al usuario, que están en las IPS, para que comentes ese caso. ¿Por qué? Porque una vez se haya hecho el llamado en el historial, en la historia clínica, ya de ahí en adelante ya pueden hacer otras formas de hacer una citología, que no tiene que ser directamente con esa vaina que le meten a uno, sino ya de otra forma. Puede ser incluso más como con baba o algo así, pues otro procedimiento, pues mucosa de ahí, otras vainas. Pero sí se puede hacer un cambio. Entonces ahí es no someternos más a la forma estructurada con las que se vienen haciendo las cosas, pero sí hablar y buscar otros tratamientos, porque tampoco es no volver al hospital o no volver a la clínica. Muchas veces cuando uno no se cuida el tratamiento, uno termina siendo, en vez de bonito, feo. Entonces el ideal no es que nos enfermemos el doble o el triple, porque nuestra vida sexual en realidad dentro de la comunidad pues es un poco más abierta a muchas otras cosas. Entonces el ideal es tener una buena relación desde la parte médica, por eso. Siempre hablar desde la conciencia y desde el respeto, obviamente, para poder que se puedan hacer las cosas y aunque es demorado, pues llegue el proceso. Bueno, muchas gracias. Yo creo que aquí podemos hablar sin tapujos. Los que conocen del tema de medicina, pues precisamente son ustedes. Nosotros, digamos que estamos poniendo pues como la discusión desde lo social, desde lo que nos transita, ¿cierto? Hay que comparar un poco pues como nuestros términos para referirnos a ciertas cosas, pero bueno, es un ejercicio también de aprendizaje corresponsal, ¿cierto? Me parece muy interesante lo que plantean, porque si nos vamos a la historia, con el respeto que todos y todas se merecen y todos, la medicina, digamos que ha sido uno de los lugares más excluyentes y discriminatorios que la población ha tenido a lo largo de la historia, ¿cierto? Y empezamos desde el asunto de lo psiquiátrico, ¿cierto? Las famosas terapias de conversión que tuvimos nada más hace 50 años, 40 años atrás, ¿cierto? Y a eso vamos sumándole la entrada del virus del VIH, que era exclusivamente de homosexuales. En un principio se dijo así, se trató así, ¿cierto? Sí. Y esos estigmas siguen quedando aún hoy en la mentalidad colectiva de las comunidades, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, tenemos ahorita el tema del virus de la viruela, del mono. Aparecemos la viruela del mono. Y a uno el encabezado de Twitter, que lo más loco, a uno ver el encabezado de Twitter y es: la viruela del mono afecta a los homosexuales. O sea, y siendo digamos, un artículo médico, científico, ¿cierto? Entonces siguen habiendo unas preguntas ahí frente a qué pasa la medicina con las orientaciones sexuales y identidades de género, qué pasa con los médicos y las médicas que están en este proceso, ¿cierto? Y además quienes están haciendo investigación. Y ahí quiero como hacer esa pregunta de manera muy personal a ustedes, y es: ¿cómo han sido esos tratos hacia la población LGBTIQ+, desde esa atención a la salud, ¿cierto? Desde que el médico te recibe.
Bueno, yo voy a contar un poquito mi breve historia porque he sido como que, pues no muy enfermo, pero por el hecho de ser trans me ha tocado ver muy constantemente al médico. Bueno, pues al principio sí fue un poco difícil, puesto que antes no tenía la voz tan marcada, un poco, pues no era tan grave, entre comillas, pues, porque todavía está el proceso, pero era más complicado a la hora de entonces pedir la cita. Entonces el primer filtro es el celador y de ahí es la chica que te da la cita, ¿cierto? Entonces ahí la primera barrera es que incluso en el sistema y en cualquier lado que te vayas a meter la cita, tu nombre sigue apareciendo. Entonces ahí es empezar a solicitar a la IPS a que se empiece también a cambiar donde aparezca tu anterior nombre o el nombre que ya no tienes registrado para que aparezca el de la cédula, ¿cierto? Ya de ahí en adelante ya es el médico. ¿Qué pasa? Yo en la parte de la medicina, pues con el tratamiento no he tenido ningún inconveniente. Mis inconvenientes o las primeras puertas que tuve así en la cara fue los médicos. En este caso de 3 médicos generales que me atendieron una vez. El primero, pues yo pedí la cita general, como me lo había bien dicho, pues la abogada, para que me remitieran al endocrino o a la especialista pues más adelante, y ese médico general me hizo todos los exámenes, pero no anotó en el historial por cuál era verdaderamente el motivo de la cita. Entonces él solamente puso que yo estaba bien en general, que no tenía ningún inconveniente, que fui a solicitar un tratamiento, pero que en ese momento no tenía esa información y hasta ahí quedó en el historial. Ese historial yo lo pedí, ya tuve una segunda cita. Esta cita la médica sí me dijo que ella entonces me iba a remitir con el especialista indicado, etc, etc. Llegó la pandemia, murió proceso. Ya luego pedí otra cita con otro médico general y esta me sorprendió porque él me dijo que, aunque él sí bien sabía que ya iban a empezar un tratamiento en la IPS para las personas trans, que él me iba a poner en un grupo o algo así para llamarme posteriormente, y bueno, pues pasaron 8 meses y nunca pasó. Entonces ya en la cuarta cita con mi médica general, ella sí de una me remitió a la psiquiatra, ya de ahí me remitieron al especialista. En la psiquiatría, pues de antemano le quiero dar un gran o caluroso abrazo energético a la doctora que me atendió, porque ella de una u otra forma lo primero que me dijo ya al recibirme y al escucharme fue que disculpara el término con el que ella me iba a abordar, pero que eso en sí, desde la parte médica, se llamaba disforia de género, que no me fuera a sentir mal, que no tenía ningún padecimiento de nada, pero que legalmente tenía que ponerlo ahí para poder empezar el tratamiento. Yo le dije que pues que ya lo había leído, que eso me habían dicho algunos conocidos, y bueno, pues que el ideal era que en algún momento cambiaran ese término, porque en realidad nosotros no estamos locos, parce, o sea, ni estamos disfóricos de nada. O sea, en realidad somos hombres, parce, que nacimos con vagina, ¿qué más podemos hacerle a la vida pues ahí? O sea, ahí ya no tiene nada que ver con eso, y en realidad yo estoy en desacuerdo con que se siga hablando con esos términos, porque puede que para uno desde la parte inicial, pues listo, ya sabes cuál es tu patología o ya tienes un término, pero ese término, si lo vienen a saber más personas de tu casa, es que no tengan un conocimiento más allá de la comunidad, parce, te van a seguir clasificando como loco. Y vos no estás loco y no estás loca. Entonces ahí sí es como para contemplar eso, y por eso le agradezco mucho a esa médica, porque ella durante el tratamiento o durante las revisiones en ningún momento tuvo un tratamiento o tuvo una manera de trato restringida como los demás, o con ganas de parar los procesos. Ella sí de una abrió todas las puertas del proceso y de una me remitieron a la endocrina. Ya de ahí ella me había comentado pues que íbamos a empezar un tratamiento más pausado para poder empezar a ver entonces en qué niveles tenía la testosterona y qué tales. Y bueno, en este momento estamos todavía en citas porque lastimosamente pues aquí para pedir una cita, y en esto después de las elecciones ha sido un complique. Supongo yo que para todos en general, todos en este país tenemos un poquito de déficit a la hora de pedir una cita o de otra vez una revisión con el especialista. Pero eso ha sido como el proceso.
Me parece muy barro porque la primera entrada que uno tiene es el médico general y que ellos te pongan tanta tapuja o que no tengan la información ya no es una excusa. Ya no estamos en la era de que no sabes ni siquiera de qué estás hablando o quién te está yendo allá a preguntar qué cosas sobre un tratamiento de testosterona o de hormonas. O mucho menos si tiene ya, no sé, que crea la mamá o por culpa de los padres vayan a pedir una cita médica para ver si la hija está bien o no psicológicamente. Eso ya en este momento ya no es una excusa para decir que estamos enfermos, porque ya tienen libros, tienen consultas, tienen estas conversaciones, tienen muchas otras posibilidades de enriquecerse y de verdad de tomar esta información de estas diversidades que están surgiendo, que cada vez son más frecuentes. Entonces, para mí ya no es excusa más cerradas de puerta en la cara. Los chicos quieren agregar algo. Pues nada, bueno, para hablar como de la sinceridad y frente a cómo es la respuesta del sistema de salud a nosotros, que por ejemplo en mi particularidad, hombre blanco, entrar pues, a un sistema de salud es bastante fácil, ¿cierto? Desde lo concebido pues desde la norma. Claro, entras directamente sin ningún problema. Ya cuando empiezan a ver como el historial homosexual, entonces ahí empiezan a ver como diferentes particularidades que desde el área de la salud empiezan como una estigmatización o una discriminación. Son pocas las experiencias que yo he tenido alrededor de pronto violencia y discriminación, pero entonces son pocas que se crean, que son muy comúnmente. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la universidad hubo una donación de sangre. Yo quería donar sangre, pero la primera pregunta que le hacían a uno, ¿quién es cierto? Si uno ponía homosexual, no puede. Entonces, desde esa primera postura, pues, uno dice, pero ¿por qué? Pues, si a veces nada me hice exámenes, ¿cierto? Y no tengo como ninguna particularidad, pues no tengo VIH, no tengo, pues porque desde un principio le niegan la entrada, a comparación de una persona heterosexual que tiene también las mismas posibilidades de contagiarse de una enfermedad, ¿cierto? Entonces, desde esas particularidades que aunque pequeñas sean, también marcan un hito de discriminación y violencia para la población, ¿cierto? No solamente para los homosexuales, sino para las diferentes identidades de género y sexuales que existen. Aparte de eso, yo creo que también hay una fuerte exigencia frente a la atención a personas de VIH. Todavía sigue como toda esa estigmatización, una burocracia muy fuertemente frente también a cómo atender a estas poblaciones que necesitan, por ejemplo, una atención inmediata frente a la medicación, frente a la asesoría, frente a diferentes rutas que yo creo que ese ha sido un reto de las organizaciones sociales también, de apostarle a la difusión, a apostarle como a la pedagogía, a apostarle a la no estigmatización, que todas las instituciones históricamente han tachado a la comunidad. Entonces creo que desde esas particularidades que posiblemente no puedes ver como mínimas, también marcan un hito de violencia, un hito de discriminación, de exclusión y de estigmatización pues a nuestra comunidad. Sí, sí, digamos, yo también he sido privilegiado en el sentido de que no he tenido asuntos directos de violencia en las instancias médicas. Recuerdo, por ejemplo, una vez en una toma de pruebas de VIH, que una compañera se acerca y normalmente te hacen una serie de preguntas sobre tu sexualidad. Entonces ella nos cuenta que cuando le preguntan pues, si ha tenido relaciones sexuales con hombres, con mujeres, pues ella cuenta que con mujeres, y la enfermera que le toma las pruebas le dice, ay, no sabe qué es lo bueno, ¿cierto? Eso pues a mí me pareció súper violento porque era cuestionar también como la orientación sexual de esta persona. Yo creo que, digamos, si hay personas aquí estudiando medicina, médicos, viendo esto, yo les invito a algo, es
desde la psicología humanista hay un término que se llama la apoyé, que es, digamos, despojarse de prejuicios y de un montón de asuntos. Y es que cuando tú vas a estar con un paciente, paciente, estás con una persona, ¿cierto? Y no vas a imponer tu realidad sobre la de ella. Tú tienes un conocimiento sobre medicina, tienes unas preguntas orientadoras para conocer cuál es la dolencia, afectación que tiene esta persona y poder, digamos, ayudarle en el proceso pues, de la búsqueda que llega allí. Pero estás con un ser humano y también le puedes preguntar, por ejemplo, estos asuntos como, ¿cómo te gusta que te llamen? Porque a veces pasa, puede que le llegue con una cédula Rodolfo y sea una persona evidentemente que está empezando un tránsito, no es hacer la cara como, tú eres Rodolfo, es como, hola, ¿cómo te gusta que te llame? ¿Cierto? Como de esas pequeñas cosas desde el trato humano, que ni siquiera es un asunto solo de la medicina, sino de cualquier, digamos, carrera o profesión en la que yo todo el tiempo estoy en interlocución con personas, porque incluso nosotros, que somos personas diversas, podemos estar en espacios hablando con personas de la tercera edad, hemos tenido espacios con personas con otras discapacidades, y por ejemplo, hay unos términos que ellos nos hacen dar cuenta como, que está siendo violento en la forma que nosotros lo teníamos muy naturalizado, entonces eso nos pasa a todos, entonces la invitación es también como abiertos a estar ahí pues, con ese otro ser humano. Perfecto, muchísimas gracias. Yo creo que esto está muy interesante. Vamos a soltar la última pregunta. Creo que es necesario que visibilicemos, como lo decía Gabriel, el tema de esas violencias que estamos viviendo, ¿cierto? Que hay un estudio muy chévere que sacó el año pasado la Facultad de Medicina de la UPB, donde hablaban de, bueno, hicieron una encuesta, cómo es esa atención de la salud en Medellín y frente a la población LGBTI. Entonces, claro, aparecieron unos índices altísimos de vulneración, sobre todo en la población trans, ¿cierto? Porque no sabemos cómo nombrarles, un poco lo que decía ahí, no sabemos cómo nombrarles, no sabemos cómo abordarles, y a veces o nos da como cierto temor, o a veces nos genera todo lo contrario, como, qué huevonada, ¿cierto? Pero hay que recordar que nuestro trabajo es un trabajo público. Pues yo creo que desde ahí hay que tenerlo muy claro, ¿cierto? Nuestro trabajo es un trabajo con la gente. Yo puedo tener mis opiniones personales frente a cualquier tema político y social, pero cuando estoy en lo público me tengo que comportar y tengo que acatar unas leyes que cuestiono, ¿cierto? Yo creo que eso hay que tenerlo claro. Eso hay que tenerlo claro porque hay unas políticas que también están en este momento pues como rigiéndonos. Entonces, bueno, pues como para que lo tengamos ahí presente y además para darle paso a la última pregunta ya que se nos está acabando el tiempo, y es, ¿cuáles son esos retos que tiene la medicina, los médicos, las enfermeras, toda esta área de la salud en relación a la población LGBTI, a la atención de la población LGBTI? ¿Cuáles son esos retos que ustedes sienten que hay que plantearse y que además se tienen que poner no solo digamos, en un espacio académico, sino en el espacio también del quehacer profesional, ¿cierto? Bueno, yo empezaría también como alrededor de, yo creo que no es como, pues sí, es un reclamo, una exigencia que uno como comunidad, uno como persona del pueblo, de lo común, le exige a una institución, pues que finalmente pues, uno por eso paga impuestos y le exige un servicio pues, que uno se sienta bien, ¿cierto? Finalmente. Y yo creo que eso ha construido también la política pública LGBTI, que también es un hecho muy político, muy histórico para nuestra comunidad, porque ahí construimos exigencias, problemáticas y también soluciones frente a esas problemáticas que se han surgido a través de la historia de las diversas instituciones. Entonces, por ahí hay una ruta en que las instituciones públicas deben de seguir para poder ofrecerle un mejor servicio o un trato diferencial a estas comunidades, ¿cierto? Entonces yo creo que uno de los retos es, bueno, primero preguntarnos, ¿conoce la política pública LGBTI? Y más que todo, muy específico, porque en la línea estratégica está el componente de vida digna, que es finalmente lo que exigen nuestra comunidad, ¿cierto? Una vida digna
a la no discriminación y a garantías de acceder a un servicio de salud que nos pueda como favorecer, ¿cierto? Porque, claro, uno va a estos lugares, sale violentado, discriminado, y entonces ahí es donde suben los índices de salud mental, ¿cierto? Que hay también como esas tasas de suicidio, de depresión, ¿cierto? Entonces también eso es importante hablar porque no solamente es lo discrimina y ya, finalmente la persona sale del consultorio y lo primero que es se va a afectar mentalmente y eso va a incidir a otros aspectos más fuertes que de lo social también. Y creo que desde muchos enfoques empiezan a llamarse determinantes de la salud, ¿cierto? Que empiezan a ver cómo estas problemáticas como han enfocado alrededor de los entornos sociales. Entonces creo que uno de los retos es cómo empalmar estas políticas públicas frente a las construcciones, planes de trabajo, intervención que se hacen internamente en los centros de salud, ¿cierto? En cómo podemos orientar, también cómo es esa comunicación de Secretaría de Salud, Secretaría de Inclusión Social y Familia, de cómo están garantizando que esas políticas públicas empiezan a regir, ¿cierto? Rico, hay una política pública, pero se está en ese momento rigiendo y haciendo efectiva la realización de esas políticas. Un sector puede decir que no, otro sector puede decir que sí, pero finalmente es la misma comunidad que exige y está poniendo en el debate público, en lo visible que hay todavía rigen esas problemáticas. Creo que eso sería como un reto que hoy en día todavía seguimos. Implementar unas políticas públicas que ya tienen una ruta de construcción, pero que finalmente pues, no se ve reflejado. Otro reto que yo veo también para la medicina y también como personas es muchos asuntos en la medicina, si bien vienen de problemáticas genéticas, también vienen de factores sociales, ¿cierto? Porque también a veces el comportamiento del ser humano y de cómo se mueve o qué hace en ciertos espacios afecta su salud. Entonces, digamos que la invitación es también como empaparse un poco del tema social, porque también desde la medicina se han dado cuenta que en ciertas poblaciones, ciertos lugares, en ciertas épocas, prevalecen ciertas enfermedades y también como entender eso, ¿cierto? ¿Por qué pasa? Y entender como esa problemática social que influye como allí. Y también porque desde los códigos deontológicos de la medicina, incluso también desde la psicología, está el cuidado de la vida y la preservación de la salud. Y cuando tú violentas a una persona, digamos, por ejemplo, las poblaciones trans, poblaciones LGTB, empiezas a crear un estigma, empiezas a crear un miedo digamos, a ir a hacer los chequeos y las revisiones, y eso ¿qué implica? Lo que hablaba ahorita Gabriel, que lo mencionó, la clandestinidad, otros asuntos, o no hacer, digamos, los tratamientos, que al fin y al cabo lo que van a hacer es que muchas personas mueran, se hagan tratamientos en lugares donde no, digamos, están con todas las condiciones necesarias y empeoren o fallezcan. También lo que decía Teo desde la salud mental, todo el tema de la depresión y suicidios, como fue el caso de Sergio Rego, cuando una psicóloga, digamos, lo violenta y lo evidencia frente a su orientación sexual, conociendo que en su realidad y en su familia pues, y en su entorno era complejo y le hacían bullying, que hizo pues, que esta persona se suicidara. Entonces yo creo que uno de los retos es eso, pues también como empaparse un poco de cuáles son esas problemáticas sociales actuales del contexto en el que estén, porque eso también permite precisamente como el preservar la vida y entender, quitarse un montón de prejuicios para que así no generar como todos esos sesgos, o por ejemplo que las personas no tengan miedo de ir donde un psiquiatra y que no haya, por ejemplo, el sesgo de que cuando uno va del psiquiatra no es porque está loco, pues es otro servicio médico que uno necesita. Entonces es como el reto que yo veo aquí. Bueno, yo veo uno de los retos fundamentales en este caso, y desde mi vida y desde mi experiencia en particular como chico trans, y es un llamado más a los médicos en general, sea especialista, sea médico, sea interno, sea lo que sea. Parce, yo hago un llamado a la conciencia de la persona. Muchas veces cuando nos ponemos la bata nos endiosamos y no vemos a los ojos al otro. Muchas veces entramos con palabras incluso que pueden ser solo para que la cita termine rápido y ni siquiera miramos o escuchamos verdaderamente a esta otra persona que nos está hablando. Si somos personas, vamos a entender verdaderamente la experiencia que está viviendo
ese paciente o esa paciente que te está buscando. Nadie va al médico de gratis. Siempre vamos al médico es en busca de un apoyo, no de una restricción, ni de un muro, ni de una persona que con solamente escribir algunas cuantas palabras nos cierra una vía para un tratamiento que se supone nos va a llevar a ser quienes queremos ser. Entonces, aboco pues a la persona que está detrás de esa bata para que sea un aliado, una aliada de todas estas personas que los vayan a visitar, porque en realidad no está de más, parce, recordar que es que somos seres humanos, ustedes también fueron estudiantes, ustedes también tienen familia, y así como a su familia le cuesta muchas veces conseguir tratamiento, conseguir medicamentos, muchísimo más la comunidad LGBTI+, por sus mismas características, por su misma diversidad, se le dificulta. Entonces hago un llamado a la parte médica, pero a esas personas que están ahí, para que de verdad, cuando atiendan a este tipo de población, parce, piensen 2 veces en realidad cómo van a atender esa cita, porque muchas veces puede ser la mejor cita que va a tener esa persona y quiera de verdad empezar el tratamiento en la EPS, o de verdad quiera mejor una clandestinidad y mandar al carajo la EPS, porque en realidad al final de cuentas pues tampoco es que vengan con muy buenos comentarios por su forma de llevar algunos tratamientos. Entonces el ideal es siempre mejor hacer comunidad más que dividirla. Entonces como el llamado viene los retos que quiero apostarle a esta medicina 2022, que parce, cambien las cosas como es la actitud. A nadie le cuesta y eso no cuesta nada, cambiar la actitud. No, pues yo quisiera como agregar que creo que finalmente lo que nosotros estamos señalando no es también, pues no es un sector en específico de la salud, sino que también es visibilizar una problemática que es estructural, que somos conscientes que es un problema que las instituciones públicas, las instituciones no solo el área de la salud, la familia, ¿cierto? La escuela, varias instituciones que desde la crianza han construido un modelo hegemónico que eso ha intencionado una violencia de medio, ¿cierto? Una violencia de la discriminación, una violencia de la exclusión, ¿cierto? Pues, pero eso no significa que nosotros tengamos una apuesta muy política, muy social, frente a la desestructuración de estas violencias que están muy arriesgadas en diferentes áreas. Entonces creo que el llamado es eso, es como que pues, tampoco vean eso como pues lo voy a decir así, un ataque, sino también un llamado a la conciencia, que si nosotros nos estamos dando la pelea, nos estamos dando la lucha política y social, también pues, valoren, como lo dice, ese llamado a la conciencia social frente a las comunidades. Entonces, quería como Resaltar eso. Sí. Bueno, muchas gracias, chiques. Creo que ha sido un escenario potente. Ya vamos llegando al final, pues ya estamos aquí terminando. Quedan entonces esos retos pendientes. Recordar que hay que estarnos informando todo el tiempo de lo que está pasando, ¿cierto? Que finalmente la población LGBTI tiene unos derechos, más tiene unos derechos que están por ley, son estatutarios, gústenos o no, más allá de nuestras posturas personales, y que eso requiere un enfoque y un trato distinto, ¿cierto? Desde el lenguaje, desde cómo voy a abordarle, ¿cierto? Y ahí yo creo pues que podríamos ampliar después esta discusión un poco. Pero bueno, ese es uno de los retos más importantes. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que se conectan. No sé si hay alguna duda, profe, Jess, por ahí en el chat, ¿no? Agradecimientos. Perfecto, muchísimas gracias a todos, todas y todos. Recordamos que esto es del programa AM Cultural, que tiene la Facultad de la Universidad de Medicina de la de Antioquia, y en convenio con Mesa Diversa. Y bueno, esperamos que nos sigan en redes sociales como @mesadiversa, como una 4. Muchas gracias, disfrutamos mucho este espacio, espero que ustedes también. Muchas gracias. gracias. Hasta luego, no, muy chévere también, pues como que tengan estos espacios para hablar de estas temáticas, entonces como que, pues que eso lo agradezco mucho.